Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Vamos a darle gracias al Señor, a poner este tiempo en sus manos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque eres bueno en gran manera. Te damos gracias, Señor, porque si estamos en este lugar, en esta mañana, es porque a ti te plació traernos a este lugar, porque a ti, Señor, te plació concedernos un día más de vida, concedernos la oportunidad y el privilegio de despertarnos y de estar esta mañana como iglesia, como cuerpo de Cristo, adorando y exaltando tu nombre. Y por eso, Señor, estamos infinitamente agradecidos, Señor, porque es un gran privilegio que tenemos. Y precisamente por ese gran privilegio que nosotros tenemos, sentimos la necesidad de estar orando por todos aquellos hermanos en Cristo que no tienen esta misma oportunidad, que hoy seguramente en su corazón tienen el deseo de juntarse, de adorarte, de cantar, de estudiar la Biblia, pero no lo pueden hacer porque sus vidas pueden correr peligro, porque están limitados, porque hay situaciones y conflictos que les impiden poderse congregar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sin embargo, Señor, allí donde ellos se encuentren y en esa unidad del Espíritu que tenemos, te pedimos que seas también tú ministrando a sus corazones, que seas tú fortaleciéndoles, Señor, que seas tú animándoles, que ellos puedan sentir de una manera sobrenatural que hay un pueblo que está orando por ellos, que hay una iglesia que los está teniendo en cuenta en esta mañana y que estamos, Señor, agradecidos por sus vidas, Señor, y por el esfuerzo que ellos también hacen. Te pedimos que su fe no decaiga, que por el contrario, a pesar de las adversidades, de las pruebas, de las persecuciones, de los peligros, su fe cada día aumente más y más, Señor. Sé tú con cada uno de ellos en esta hora, Padre. Padre, también queremos darte gracias por cada uno de nuestros hermanos que está cumpliendo años esta semana que pasó, Señor. Tú los conoces a todos y cada uno de ellos, los que yo tengo aquí en mi lista, pero seguramente hay más, Señor, y los ponemos en tus manos. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, para Anaí y Doralí Jiménez, Señor, para Évole Teruel y todos aquellos, Señor, que esta semana han estado de cumpleaños, Señor, que han estado también celebrando su aniversario, Señor, y los ponemos delante de ti. Una bendición especial para ellos, para sus familias, Señor, que seas tú glorificándote en sus vidas, Señor. Como siempre oramos, que ellos cada día se enamoren más de ti y que puedan entender el propósito del por qué tú les has puesto en esta tierra, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias, Padre, en esta hora y los ponemos delante de ti, Señor. Igualmente presentamos a todos aquellos hermanos y hermanas que han estado batallando con su salud. Te pedimos, Padre, que allí donde ellos se encuentren, seas tú con ellos, fortaleciéndoles, animándoles, consolándoles, Señor. Padre, nosotros sabemos que tú eres un Dios de milagros, que tú puedes sanarles, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, y que el propósito que tú tienes con cada uno de ellos, pues que se cumpla también en sus vidas, Señor. Sabemos, Padre, que muchos de ellos están en un hospital o en su casa en alguna situación de convalecencia, pero allí, Señor, también estás tú y a través de esta oración nosotros estamos llegando a cada uno de ellos, Padre. Por eso te alabamos y te bendecimos. Igualmente te damos gracias por tu palabra, Señor, porque esta palabra es una palabra que no ha podido ser silenciada, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y por eso nosotros te honramos y te damos toda la gloria en esta mañana, porque podemos disfrutar de ella. Y aún esta palabra está viva y sigue obrando en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que la palabra que tú tienes para nosotros esta mañana sea una palabra que realmente nos conforte, que sea una palabra que nos anime, que nos consuele, que nos invite a obedecerla, Señor. Que no solamente almacenemos esta palabra en nuestra memoria, sino que nosotros realmente la podamos vivir, porque de eso se trata el cristianismo. No es de saber mucho, sino de hacer lo necesario. Por eso te damos gracias, Padre. Y esa manera en que nosotros te damos gracias, como siempre, es cantándote, Señor, exaltándote, Señor. Y a través de estos cánticos, nosotros te agradecemos por todo lo que eres y por todo lo que haces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor.
Y vamos a estar, estoy saludando a los hermanos que están ahí en el Facebook. Un saludo muy especial para ellos que nos están viendo, los que van a ver este video más adelante. Voy a ponerles un saludo para todos los hermanos que nos están viendo ahí, como les decía, en el Facebook. Le damos gracias al Señor. Hermano Javier Hernández, hermano Rolando, la hermana Elizabeth, la hermana Alicia, mi tía desde Canadá, gracias tía por verme, Gloria, la hermana Águeda, hermana, estamos orando por su salud, mi mamá también, la hermana Maricano, la hermana Sonia Quiñones, la hermana Carmen Reyes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, allí donde se encuentran, reciban una bendición también de parte del Señor. Esta semana el Señor me permitió, gracias a todos los niños por estar tan juiciosos siempre, dispuestos. Ahí vamos creciendo, hermanos. Eso, vamos creciendo. Los adolescentes también tienen su clase. Esta semana pasada, el fin de semana pasado y este fin de semana, Dios me permitió compartir en dos diferentes lugares, en unas conferencias, unas capacitaciones para pastores de la Asociación Bautista del Valle y también de la Convención Bautista de la que somos parte. La primera fue en Harlingen, fue el 18 y 19 de marzo, se llama Capacitarte el evento, y ahí tuvimos la oportunidad de conectar con varios pastores de diferentes lugares de Texas. Y pues le damos gracias al Señor. Fue un tiempo especial de compartir con otros pastores. Hace muchos años que no podíamos tener este tipo de reuniones así, o por lo menos yo no podía participar, pero gracias a Dios esta vez pude participar allí también. Y este fin de semana estuvimos también en otra conferencia sobre evangelismo aquí en McAllen, en Calvary, y ahí estuvimos participando y preparándonos cada día más y escuchando también lo que otras iglesias tienen, ¿no?, para compartir y animándonos unos a otros, ¿no?, porque no ha sido un tiempo fácil, y regresar como a esa normalidad para muchas iglesias. Muchas iglesias cerraron, muchos pastores fallecieron, muchos pastores se desanimaron, hubo muchas crisis en iglesias que se acabaron, muchos conflictos, es decir, esta pandemia afectó también en esa área. Y pues yo, al escuchar todo eso, lo único que podía decir es gracias. Nosotros no somos una iglesia perfecta, pero Dios nos ha amado y nos seguirá amando, y nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Y lo que sí pude aprender sobre todo este tiempo es la importancia de la fidelidad. Sea lo que sea, nosotros tenemos que saber a quién debemos ser fieles, y cada uno de nosotros tiene un compromiso con Dios, porque Dios fue el que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para proveer la salvación para usted, para mí. Entonces nuestro compromiso es con Él. Si nosotros lo cumplimos o no, a quien debemos rendir cuentas es a Él, y ante Él nos vamos a parar algún día a rendir esas cuentas, ¿no? Entonces, que podamos entender eso. Y yo, como les digo una y otra vez, le doy gracias al Señor porque a pesar de todo y de las dificultades, de las batallas, me di cuenta que no soy el único pastor que pasa por tantos momentos difíciles, y allí pudimos orar unos por otros y tener un tiempo muy especial. Hermanos, quiero también animarles para que este próximo miércoles tenemos nuestra noche de oración. Recuerden que el último miércoles de cada mes hemos comenzado a hacer nuestra noche de oración. Entonces este miércoles 30, nuestra noche de oración. Y quise poner esa fotografía porque yo creo que ahora más que nunca es cuando la iglesia tiene que estar unida como un ejército. Nuestras armas no son carnales, dice la palabra, son espirituales. Y nosotros necesitamos entender el rol que nosotros desempeñamos. Entonces, yo les animo, hermanos, para que ustedes puedan venir el 30 de marzo, el miércoles, a las 7 de la noche. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de predicación de la palabra, un tiempo de oración por las necesidades particulares y también las necesidades generales. Entonces, les animo para que usted haga ese tiempo, para que aparte ese tiempo. Quiero felicitar a mi hermano Jorge, que estos días pasados nació su nietecito, ¿cierto, hermano? Y le damos gracias al Señor porque es un milagro de Dios también. Entonces, hermano, pues bienvenido uno más.
y que el Señor les bendiga y les guíe siempre para que ustedes puedan ser ese instrumento de Dios y puedan dar esa luz que necesita este nuevo cristiano, este nuevo creyente, y lo declaramos en fe, ¿no? Le damos gracias a Dios por ello. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes un video que me impactó mucho, y son 5 minutos, pero vamos a invertir esos 5 minutos porque casi que el video ya nos da la enseñanza, ¿ok? Y lo van a disfrutar, ¿no?
Este video me gustó, hace mucho tiempo lo había visto y dije, algún día quiero compartirlo con los hermanos. ¿Qué tal estuvo, hermana? ¿Usted que sabe un poquito de algo de eso? Ahorita cuando ella estaba tocando, dije yo, ahorita que ella estaba tocando, que subieron los nietos, todos ahí, yo dije, estaba perfecto para haber hecho el video más bien con ellos, que se sentaran todos a tocar. Pero mire, este video me impactó el día que lo vi y me gustó mucho, ya lo había usado inclusive en una conferencia que di en el seminario, porque ¿qué vemos en esa presentación? ¿Qué podemos ver ahí? Participación, coordinación, unidad. Esa es la palabra clave, hermana, unidad, trabajo en equipo. Eso es definitivamente lo que podíamos ver en ese video, trabajo en equipo. Habían unas 15 personas interpretando el piano, muy bien, porque pues 30 manos tocando un piano, era una melodía que tiene sus matices, sus variantes. Entonces pues tenían que tener mucha concentración, tenía que saber cada quien su parte. Miren que algunos estaban tocando las partes como los bajos, otros más arriba, otros iban pasando las partituras, otros estaban tocando las cuerdas y haciendo una especie de sonido de bajo ahí. O sea, había una armonía total, una coordinación total, y eso definitivamente es trabajo en equipo. Yo alguna vez escuché una frase, alguien dijo esta frase, dijo, solos llegamos más rápido, pero unidos llegamos más lejos. Y definitivamente creo que eso era lo que estaba pensando el salmista David con este salmo que vamos a estudiar a continuación. Porque este salmo está describiendo lo hermoso de la unidad, sobre todo la unidad entre el pueblo de Israel, por diferentes que fueran cada uno de ellos, y sin importar de dónde vinieran, es un mismo Dios quien los está congregando, y eso es algo maravilloso, hermanos. Por eso hoy he traído este salmo que he titulado La unidad del 133. ¿Qué salmo será el 133? La unidad del 133. Y esa foto tiene sentido. Ahorita van a descubrir por qué puse esa fotografía tan preciosa, ¿no? Vamos a hacer la lectura. Salmo 133. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Voy a hacer una segunda lectura en la Nueva Traducción Viviente, ya saben que me gusta usar eso. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. El aceite que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Un comentario que encontré sobre este salmo dice lo siguiente: el Salmo 133 es un breve poema que afirma las virtudes de la unidad familiar y nacional del pueblo de Dios. Es una especie de cántico, meditación u oración que celebra la unión y la fraternidad. Además, es un claro elogio a las buenas relaciones interpersonales, y también es la afirmación del respeto mutuo y la solidaridad. Este poema era particularmente importante en las fiestas anuales, pues destacaba la necesidad de estrechar e incentivar los lazos de amistad y fraternidad.
aunque los peregrinos vinieran de distancias considerables y de lugares lejanos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Este Salmo 133 y unos cuantos salmos más eran salmos, eran cánticos, eran poemas que los eran entonados o interpretados por los peregrinos que subían a Jerusalén cada año para adorar en Jerusalén, en el templo. Y era algo trascendental, ya que estos judíos venían de muchos lugares a donde se habían dispersado por diferentes razones. Ellos se congregaban año tras año alrededor del templo de Jerusalén y tenían que subir unas pequeñas montañas, unas pequeñas colinas, tenían que atravesar territorios desérticos, un poco peligrosos, sobre todo porque habían muchos ladrones, porque sabían que estos peregrinos venían y venían con dinero, porque venían a traer ofrendas. Entonces habían muchos ladrones, entonces habían muchos peligros en ese caminar, y los peregrinos, a pesar de que venían de diferentes lugares, ellos cuando iban subiendo se iban encontrando unos a otros y juntos empezaban a cantar estos salmos, entre ellos el Salmo 133. Ellos, seguramente muchos de ellos tenían culturas o costumbres diferentes, ¿no? Porque habían nacido de pronto en otros territorios y se habían adaptado a ciertas costumbres, diferentes lugares, y esto seguramente podría ocasionar ciertos roces, ciertos conflictos, ciertas diferencias cuando ya se reunían todos, porque no eran cientos, eran miles que se reunían. Entonces es entendible que se podían presentar dificultades, ¿no? Problemas, diferencias entre ellos. Y es normal que esto suceda en medio de una comunidad compuesta de diferentes personas, todos con entornos diferentes, personalidades diferentes, caracteres diferentes, etcétera, etcétera. Creo que nos podemos identificar un poquito, ¿no?, con esos peregrinos. Y es bueno que lo hagamos para que la enseñanza entonces pueda tener sentido para nosotros hoy. Pero ante todo, y como lo dice la palabra claramente, en Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces este Salmo 133 está hablando de armonía, y lo dice claramente, armonía. ¿Y qué es armonía? Si nosotros ahondamos en eso, ahí está diciendo el Salmo, en la Reina Valera actualizada, dice, cántico gradual de David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Igualmente en uno. En la Dios habla hoy, dice, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Entonces, ¿qué es armonía? Según el diccionario, armonía es equilibrio, es la proporción y la correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Para que nosotros entendamos un poco más la armonía, podemos tomar una ilustración de la música, por ejemplo. A todos nos gusta la música, y en la música es importante la armonía. Debe existir armonía, y la armonía ocurre en la música cuando hay dos o más notas o dos intervenciones distintas que suenan a la vez y que suenan bien, porque eso es lo importante. Si nosotros tenemos una voz grave, una voz aguda o un barítono, no sé, todo lo que hay en música, y cada uno hace su parte y canta en su voz una misma canción, todos en armonía, y lo hacen bien, suena muy bonito, suena muy bonito. O cuando no solamente tenemos un piano, sino que tenemos otro instrumento, mientras haya armonía, pues va a sonar bonito. Eso es la armonía. Si se escucha mal, pues entonces, ¿qué pasa? No hay armonía. Y miren algo interesante, la palabra armonía en el griego, es decir, cuando el Salmo fue escrito, pues se había escrito en otro idioma, pero en el griego luego la palabra armonía significa acuerdo, acuerdo. Yo creo que básicamente es lo que el salmista está destacando en este salmo, la importancia
que el pueblo de Dios esté en acuerdo, en armonía, reflejando a un mismo Dios. Desde el principio, Dios nos ha enseñado la unidad. Dios se ha mostrado armónico, se ha mostrado unido. ¿Por qué? Porque Él mismo es un Dios trino. Hay una unidad entre ellos. Esto no lo vamos a explicar hoy y no se lo voy a explicar nunca. De una vez les advierto, porque ya hemos hablado mucho de la Trinidad y eso es un misterio. Lo vamos a entender el día que nos morimos, si Dios quiere, y mira, como si eran tres. Ahora entiendo cómo es que son tres y cómo es que es uno. Por ahora, nosotros, quiero aclarar, no creemos en tres dioses. Creemos en una entidad que se llama Dios, compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales entre sí. Entonces Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso en el Antiguo Testamento. Y luego el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 17, cuando estaba orando por los discípulos, una oración maravillosa que la deberíamos de leer y de leer y de leer y de leer y de vivir en nuestra vida. Juan 17, en el versículo 21 dice, el Señor Jesucristo está orando al Padre, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad está marcada claramente en el carácter divino y que nosotros como sus hijos, como su iglesia, debemos vivir en unidad, en unidad. Este salmo lo podríamos dividir rápidamente en tres partes, ¿no? La primera sería, creo que nos adelantamos aquí. A ver, sí, aquí, sí, está bien. Una afirmación de la unidad, una ilustración de la unidad y una bendición de la unidad. Y cuando estamos hablando de una afirmación de la unidad, ¿qué es una afirmación? En el lenguaje, no en el español. ¿Qué es una afirmación? A ver, los profesores. Exactamente. ¿Sí? Una afirmación, por ejemplo, yo soy muy guapo. Eso no es una pregunta, es una afirmación. Que sea verdad o no, pues ya es otra cosa, pero es una afirmación. Donde no cabe la duda. Entonces, aquí hay una afirmación muy clara en ese primer versículo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es una afirmación, ahí no cabe la duda, es una afirmación. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, creo que se la leí ahorita. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Entonces la armonía, la unidad en el pueblo de Dios y por supuesto en la iglesia es buena y es agradable. El salmista está afirmando, dado por sentado, que la unidad entre el pueblo como una característica del pueblo de Dios, además de ser agradable, además de ser deseable, es perfecta, es una armonía. Entonces, teniendo en cuenta los diferentes judíos que estaban viniendo de diferentes lugares para adorar en el templo, y en el momento en que ellos suben a Jerusalén y se encuentran como pueblo, porque es que es un solo pueblo, es el pueblo de Dios, se encuentran como familia, pues lo ideal es que haya esa armonía, que haya esa unidad, a pesar de las diferencias, porque ellos también necesitaban esa unidad y esa armonía para protegerse en esa subida, que era una subida peligrosa. Además, la unidad es de sentido común, la armonía pues debe ser el deseo de todos nosotros, vivir en armonía. Yo creo que todos deberíamos desear vivir en armonía. Pienso yo
que sería totalmente incoherente, totalmente inexplicable, absurdo y, para usar palabras más fuertes, ridículo, si existiera en el planeta Tierra alguien que disfrute vivir en medio del caos, de la división, de los pleitos, de las peleas, de los odios. Y yo me imagino que ustedes estarán pensando en cualquier líder político actual que quiere vivir así, pero creo que no es lo natural, no es lo normal. Es más, no fuimos creados para eso. Satanás sí, eso es lo que él hace. Él viene ¿a qué? A hurtar, a matar, a destruir. Él es el rey del caos, de la división. Entonces eso ya nos marca a nosotros una pauta para saber de qué lado debemos estar. Y les digo una vez más, suena absurdo pensar que alguien con sentido común pueda desear vivir en un estado así de caos. Pero creo que seguramente hay personas que sí les gusta vivir así, que disfrutan vivir pues en medio de ese infierno, ¿no? Ahora, por eso el salmista anima y al mismo tiempo exhorta, llama la atención a los hermanos, a los compatriotas, para que disfruten el momento en la presencia de Dios, en medio de la armonía. Era necesario para poder cumplir el propósito por el cual se estaban congregando. Si ellos no llegaban y no tenían armonía, no iban a cumplir ese propósito. Segundo punto, esta entonces es la afirmación de la unidad. Una ilustración de la unidad. ¿Qué es una ilustración? Una ilustración es como cuando yo voy a predicar algo y les traigo una anécdota, una historia, un video, un elemento gráfico cuando le prendí fuego al billete y tantas cosas que he hecho aquí adelante. Eso es una ilustración. Entonces el salmista trae una ilustración también de la unidad. No solamente una afirmación, sino una ilustración, porque el deseo de él es que entendamos todos qué es la unidad. Y dice la ilustración: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Esta ilustración que está usando el salmista sobre el óleo de la unción viene de Éxodo. Los que hemos estado siguiendo las cápsulas bíblicas, pues ya pasamos por ahí, que fueron unas cápsulas densas, pesadas, porque era la repetición de la repetidera, de todas las normas, de toda la estructura del pueblo de Israel, pero ahí vamos saliendo victoriosos. De 300 que comenzaron las cápsulas bíblicas, vamos 60, pues somos victoriosos los 60 que seguimos con las cápsulas bíblicas. Éxodo 30, versículo 22 en adelante, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, y empieza a darle como la receta, y luego dice: y ungirás, dice aquí, el 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces el aceite era vertido sobre las personas ungidas como símbolo de protección, como símbolo de bendición divina. Además también era símbolo de esa unción, de ese toque espiritual, de ese toque del Espíritu Santo sobre esa autoridad. Y ese aceite se derramaba de la cabeza a los pies. Y en sí mismo la unidad y la armonía se reflejaba con esa ceremonia, porque todo tenía que ser perfecto, y el aceite iba cayendo, iba bañando todo el cuerpo de esa persona que era ungida. El aroma de ese aceite, que ya miraron los ingredientes, el aroma que desprendía ese aceite impregnaba todo el ambiente y era algo agradable a los sentidos. El aceite también era un bien preciado,
y era costumbre usarlo como medio refrescante, sobre todo en esa zona desértica en la que se desarrolla toda esta historia. La piel se tiende a secar, nos ha pasado ahorita con todo el uso de los químicos y todo, tenemos que estar usando cremas y todo. Bueno, en el desierto la piel se reseca, se quiebra, y entonces el aceite cumplía esa función de refrescar y al mismo tiempo de curar, de sanar esa piel maltratada. Por eso el aceite era tan apreciado, era algo tan agradable, así como la unidad y la armonía en el pueblo de Dios. También debe ser apreciada y agradable. Ahora, el salmista también usa otra ilustración y habla del rocío de Hermón, y por eso la foto que puse ahí como del rocío. Es necesario saber algo sobre ese monte Hermón. Ese monte Hermón era para entonces el monte más alto. Según algunos estudiosos, dice que más o menos estaba alrededor de 2.814 metros sobre el nivel del mar de altura. Estaba ubicado al norte de Israel, y allí, por su altura, ¿no?, era muy común ese rocío frío, helado, ¿no? Y gran parte del año ese rocío siempre estaba en esa parte, ¿no?, del monte. Era algo agradable, refrescante. Creo que a todos nos ha pasado cuando a veces viene toda esta neblina, todo, y luego salimos y está todo el pasto de nuestros jardines así como fresquito, con esas goticas. Eso es algo bonito, se ve bonito y además es una sensación refrescante, ¿no? Entonces, ese era el propósito de ese rocío, y dice que el rocío descendía, no se quedaba solo en el monte, sino que ese rocío descendía, y según algunos comentaristas, las brisas frías iban llevando ese rocío hasta Sión. Y esto es símbolo de unidad. Ese rocío no solamente se quedaba en un lugar, sino que ese rocío refrescaba todo el territorio, y eso demuestra cómo desciende desde lo más alto hasta las partes más bajas. Entonces, asimismo, la unidad desciende de Dios hasta su pueblo y cubre a todos con un refrescante y agradable sentimiento de gozo y de paz. Y por último, una bendición de la unidad. Entonces tenemos una afirmación, tenemos una ilustración, y luego nos habla de una bendición. Es decir, en la unidad hay una bendición. Perdón, que me adelanté allá. Versículo 3, en la última parte dice: y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. En la traducción del lenguaje actual, esa última parte dice: a quienes viven así, es decir, en esa unidad, Dios los bendice con una larga vida. No necesariamente está hablando de una larga vida en la tierra. Está traducido a esa vida eterna, que es la que realmente nos importa. Y otro de los comentarios que leí sobre esta porción dice que la unidad genera, escuchen esto, hermanos, la unidad genera las condiciones necesarias para recibir la bendición divina y disfrutar de la vida. Entonces, la bendición de la unidad, de la armonía en el cuerpo, es la vida eterna. Es la promesa de una eternidad en Cristo. Esa es la bendición de la unidad. Y así como el salmista habla de la bendición que hay en la unidad, el mismo Señor Jesucristo, en Juan 17, que leímos un versículo hace unos minutos, también habla de la bendición de la unidad. Voy a leer del versículo 21 al 23, Juan 17, ya leímos el 1. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La unidad no es un tema secundario en la predicación y en las enseñanzas de las iglesias. Esa unidad representa la voluntad de Dios para las familias, para las comunidades, para las iglesias, para las naciones. En esa unidad vemos la salvación y la vida eterna.
Entonces, en la medida, hermanos, en que nosotros vivimos en esa armonía, en esa unidad, estamos entonces demostrando la obra de Dios en nosotros. Y estamos asegurando para nosotros esa bendición que el Señor está prometiendo por boca del salmista y por el mismo Señor Jesucristo. Incluso el apóstol Juan también lo declara allí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego ahí más adelante, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todo, dice: sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Dice: el que no ama todavía está muerto. El que no vive en armonía, el que no vive en unidad, todavía está muerto. ¿Qué podemos concluir entonces de este salmo tan precioso? El 133. 2 versículos más, Malaquías capítulo 2 versículo 10, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es una palabra muy fuerte en contra de los que viven en desarmonía o en desunidad. Desunión, la palabra correcta. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Miren, hermanos, creo que Dios nos ha estado hablando y hoy el Señor nos está hablando con mucho amor y nos está también trayendo ese ánimo, ese consuelo. Nos está diciendo que no estamos solos, que estamos unidos a Él, que nosotros vivimos en armonía con Él, que Él vive en armonía con nosotros. Pero es necesario que nosotros llevemos esa armonía y esa unidad que tenemos con Dios también en nuestras diferentes relaciones. Pero como iglesia, hermanos, estamos llamados a derrotar los enemigos de la unidad, los enemigos de la armonía, todos aquellos que con sus palabras o con sus comportamientos amenacen la unidad de la iglesia, deben ser identificados y deben ser eliminados. Y eso lo dice Romanos muy claramente, Romanos 16, 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay personas, hermanos, que su único propósito en la vida es eso, es generar y estimular la desunión, atacar la armonía. Son personas que no tienen armonía ni con ellos mismos. Uno los ve y son personas que ni se aman ellos mismos. Uno de los pastores que estuvo en las conferencias, que es un pastor de la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Luisiana, bueno, se me olvidó ahorita la ciudad principal allá en Luisiana, New Orleans, gracias. El pastor de esa iglesia bautista lleva en esa iglesia 41 años de pastor. Hermano, yo casi le pido una foto para prenderle una velita. Porque digo, ¿cómo ha hecho para estar 41 años en la misma iglesia de pastor? Que los hermanos se lo hayan aguantado a él y que él haya aguantado a los hermanos, porque esto es una relación. Y él decía: yo siempre he procurado que haya unidad, que haya armonía, y ha sido muy difícil, pero no he descansado en esa tarea. Y él contaba esto, una anécdota, hablando de personas que no se aguantan ni ellos mismos y que son tan amargados que quieren dañarle la vida a todo mundo. Y decía: un hombre se perdió, naufragó, ¿sí? Y llegó a una isla, pero los rescatistas no sabían cuántos habían llegado. Llegó él solo. Entonces, cuando los rescatistas llegaron con los helicópteros y las lanchas a rescatar a todos los que habían naufragado, pues sale el hombre muy contento, ¿sí? Y dice: gracias por venir a rescatarme. Dijeron: ¿y dónde están los demás? No, yo soy el único, llevo años aquí, yo soy el único. Gracias por venir a rescatarme. Pero ¿cómo que usted es el único? Si nosotros, cuando estábamos sobrevolando esta isla, vimos 3 edificaciones, 3 edificios.
¿Cómo va a ser usted el único? Y entonces todos esos edificios, digo, no, es que mire, este de acá es mi casa, es donde yo vivo. Este edificio es donde yo vivo, era el único. Este es la iglesia donde yo me congrego. Y el otro es la iglesia donde me congregaba, pero me enojé allá y me vine para esta. Hermano, hay gente que de verdad, no, y esas son las personas que nosotros debemos identificar. Extenderles muchísimo amor y muchísima misericordia, pero no extenderles nuestros oídos, nuestro corazón, ni absolutamente nada más. Porque nosotros tenemos que procurar la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad es esencial para el cumplimiento de nuestra misión. Si no hay unidad, no vamos a cumplir nuestra misión. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios no nos pide uniformidad, nos pide unidad. Unidad. Porque ¿qué es uniformidad? Que todos seamos iguales. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos estemos unidos. Unidos. Todos somos tan diferentes, pero que estemos unidos en un solo propósito. Dios es un Dios de unidad. Y la unidad, hermanos, nos hace fuertes. La unidad nos hace fuertes. Y si no, miren las hormiguitas, esas hormiguitas, hermano, que se le comen allá su zacate y sus árboles y sus frutas y todo. Solas no podrían lograr semejante trabajo, semejante hazaña. Tienen que estar unidas, unidas. Y usted mata 100 y al otro día hay 1000. Porque hay unidad. Es uno de los animales que más ejemplo da de unidad. Y es esa fuerza, hermanos, la que nosotros necesitamos para cumplir la gran comisión. Mateo 18, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces hoy, hermanos, el Señor nos está llamando a mantenernos unidos en medio de todo lo que enfrentamos, a mantenernos unidos como iglesia, como familias. Efesios 4, del 3 al 4, dice, hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo traduzco, en la traducción del lenguaje actual dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Hemos recibido la unidad del Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo, cuando nos conformamos también como iglesia, todos los que somos salvos. No perdamos esa unidad, hermanos, porque si perdemos la unidad, perdemos la fuerza, y si perdemos la fuerza, perdemos el rumbo al cumplimiento del propósito. Si usted no cree que hoy más que nunca necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos invitar a todas las personas para que vengan a Cristo, no a una denominación, no a una iglesia, no para que vengan ante un líder, no, para que vengan a Cristo. Y en ese proceso los invitamos para que compartan con nosotros en este lugar. Espacio hay suficiente, hermanos, mira, ahí está. Y ya no tenemos excusa, ya no tenemos excusa. Así es que necesitamos que Dios nos anime cada día más y que nosotros nos animemos cada día más para poder cumplir esa misión. Les confieso algo, el sermón de la semana pasada sí estuvo bien fuerte, yo lo sentí muy fuerte, muy fuerte. Y yo, Señor, tráenos un bálsamo, tráenos un aceite, un rocío para este domingo, porque estuvo fuerte la palabra, Señor, necesitamos ese apapacho. Y el Señor me dio este Salmo 133, y ahorita que estoy terminando la predicación, siento que una vez más el Señor nos exhortó. Una vez más, con amor, como Él lo sabía hacer. Yo pidiéndole, Señor, tráenos una palabra así como más tranquilita. Pero es el Señor el que habla, hermanos, porque de verdad que los tiempos son los que están marcando la urgencia que tenemos como iglesia.
Así es, hermanos, que oremos por la unidad de la iglesia de Cristo en el mundo entero, porque es que los enemigos de la unidad están en todas partes. Es Satanás utilizando muchos instrumentos en muchos lugares. Y nosotros, mientras estemos acá, estemos unidos en ese propósito común. Por eso les invito el miércoles a la oración para que permanezcamos unidos. El sábado a las 8 de la mañana necesitamos fortalecer también ese tiempo de oración, y en todas las actividades que tengamos como iglesia, que sigamos unidos, fuertes para poder cumplir ese propósito. Amén. Invitemos más personas, prediquemos el evangelio, no tengamos temor. La tarea la tenemos que hacer. Deje que el Señor haga el trabajo. Usted y yo hacemos lo que nos corresponde. Nosotros solo sembramos esa semilla, pero Dios se encarga de hacer la obra. Y hemos por muchas semanas tenido muchos visitantes. Hoy no tenemos visitantes, pero por muchas semanas hemos tenido visitantes, y damos la gloria al Señor porque nos ama tanto que nos envía cada semana personas que nos visiten. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos también? Entonces necesitamos, hermanos, unirnos en este propósito común. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Ya ustedes saben que la Santa Cena es un recordatorio precisamente de eso, de la unidad, de la armonía, porque el Señor Jesucristo se fue con sus discípulos antes de ser crucificado, se juntó con ellos a conversar con ellos y a sembrar en ellos esa semilla de la unidad, a animarlos, a fortalecerlos, porque unos días, unas horas más adelante ellos iban a estar en peligro. Se iban a enfrentar a muchos ataques, muchas adversidades, pero el Señor se encargó de que un pedazo de pan y una copa de vino fuera la excusa perfecta para hablarles sobre la unidad. Esto es lo que nos une a todos, hermanos. El cuerpo de Cristo, la sangre que Él derramó por nosotros, esto es lo que nos une. Y cuando nos juntamos como iglesia y estamos recordando ese momento y celebramos y compartimos, sin una ceremonia tan pomposa, la Santa Cena ya no debería ser una ceremonia tan pomposa que a veces la gente la toma y ni sabe qué es lo que está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Una tradición ahí que se vuelve sin sentido. No, cuando nosotros nos juntamos a comer eso, no importa que sea así informal como lo estamos haciendo. No tengo que leer 20,000 versículos para decirles que el Señor Jesucristo, cuando se juntó con los discípulos y tomó estos elementos en una comida que estaban compartiendo, solamente les dijo: así como ese pan que ustedes están masticando, así mi cuerpo va a ser maltratado por amor a ustedes y a los que vienen detrás. Y no solamente eso, ese jugo de uva que ustedes están tomando, que está limpiando esa boca, es símbolo de mi sangre que limpia el pecado. Y esa sangre la voy a derramar por amor. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que esto no se queda en este momento. Yo les prometo y les aseguro, y les doy mi palabra, que nos vamos a volver a ver algún día y juntos vamos a compartir esta cena. De eso se trata la Santa Cena. Cada vez que lo hagamos, como familia, estamos diciéndole a Satanás: somos uno en Cristo y no tienes poder con nosotros, porque creemos en una sola esperanza, la resurrección, la vida eterna. Amén. Vamos a tomar el pan, hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por este alimento precioso que hoy es símbolo de tu cuerpo y que nosotros lo comemos porque sabemos, Señor, que estamos recordando lo que significa, Señor, y te damos gracias por ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Asimismo, tomemos de la copa. Padre, te damos gracias porque este jugo de uva es símbolo de tu sangre, esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz, que se derramó, que limpia el pecado, que nos purifica, Señor, y que nos está dando la garantía, Señor, de esa salvación y de esa vida eterna. Gracias, Señor. Y como cuerpo, como iglesia, hoy te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la unidad que mantenemos. Y nos levantamos, Señor, y te pedimos que todos aquellos instrumentos de Satanás que se quieran levantar para dañar la unidad, para dañar la armonía, que seas tú tratando con ellos. Porque, Señor, somos una iglesia victoriosa y no se levantará ningún arma forjada contra nosotros, Señor. Y este pueblo que está unido y en armonía
lo estamos logrando, Señor, para tener esa fuerza necesaria para cumplir ese propósito. Saca y despeja, Señor, del camino todos aquellos y todo aquello que quiera destruir la unidad y la armonía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias. Recuerden, este miércoles a las 7 de la noche vamos a tener nuestro tiempo de oración. Traiga sus peticiones para que podamos compartir. Bendiciones a todos, hermanos.